Bueno, pues sintonía de Pablo de Luca, que está con nosotros, nuestro estimado Amusnau, con esa lengua tamasija y también obviamente la relación de nuestro continente africano con nuestro pasado, de nuestros familiares, de nuestros pues ancestros guanches y también por supuesto en todo lo que confiere el unir pueblos y la paz, oiga. Por cierto, ya que tanto el nuevo Papa León XIV ha dicho la palabra paz. Hoy vamos a comenzar con esa palabra, pero en tamasika. Sí, saludo a la Musnao, Pablo de Lucas, Jul. Tifue a todos los Eh, oyentes de Radio Realejo y a ti también, por supuesto. ¿Y cómo se dice paz entonces? Bueno, pues la palabra paz es taluit. Es Taluit. una palabra muy fácil, muy fácil. Sí, sí. Talwit, taluit. Taluit. Muy bien, qué bonita. Además es Con bonita. W. Es bonita, Taluit. es bonita, Es ¿eh? muy bonita, porque es Sí. una palabra femenina, ¿no? Como Sí. todas las palabras que empiezan por T Sí. y terminan por T, son palabras femeninas en tamasí y en guanche, lógicamente, en canario. Y es un canto, y se emplea en todos sentidos, ¿no? Y es, en fin, tiene muchas connotaciones, pero plas es la palabra que se emplea, Bueno. taluit. Bueno, pues nosotros con eso nos Y quedamos. saludamos al nuevo Faikán, entre comillas, de la Iglesia Católica. Sí, Faikán exacto. era la personalidad, vamos a llamarlo así, espiritual, el personaje religioso, espiritual que administraba las cosas del espíritu de lo que es el pueblo guanche, ¿no? Sí, En la pequeña comunidad, nuestro pequeño mundo, ¿no? Pues en este sí, caso, sí. este es el FICAM de todo el mundo, ¿no? Bueno, Del mundo universal, del planeta, y esperemos que llegue a lo que tú dices, a la talwit, a la paz en el ah, mundo, que es lo más bueno, importante. pues eso es lo que queremos, Taluit, paz para Talwit, todos y obviamente pues sí, que la humanidad tenga esa oportunidad de estar que más falta. conectados, sí. Bueno, hoy me Pues dice bien, que tienes algo muy interesante con respecto sí, a la vamos. visión que tienen algunas personas que han venido de fuera y han escrito sobre pues nuestra historia, nuestro pasado también, ¿no? Sí, ha habido multitud de viajeros, ¿no? Desde el siglo XVI Sí. y hasta el siglo XX, lógicamente incluido, pero sobre todo entre el siglo XVI y el siglo XVIII, ¿no? De viajeros, sobre todo ingleses, muchos ingleses, ya estuvimos hablando de Sir Montgomery, de Spratt y otros más, que visitaron Canarias y se quedaron prendados con la belleza de las islas, describiendo su botánica, la flora, en fin, todo, la fauna, las gentes, las costumbres. Y hoy vamos a vernos un poco la crónica de una viajera, que en este caso estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? Sí. Elizabeth Murray, que era una viajera inglesa de la Inglaterra victoriana, de cuando estaba la reina Victoria I, ¿no? En Inglaterra, Ujú. esta monarquía tan protocolaria que era la inglesa, ¿no? Pues bien, Sí. estuvo Elizabeth Murray, ¿no? Eh, llegó a Canarias, ¿no? Porque su padre fue Mr. Murray, cónsul británico Ajá. en Tenerife, ¿no? Ujú. Bien, entonces la descripción que hace esta inglesa, que era una pintora, era muy curiosa en cuanto a los viajes, tenía su blog de notas, tenía su máquina fotográfica. Bueno, en aquel tiempo no había máquina fotográfica, era más bien apuntes, ilustraciones y, en fin, una serie de elementos para poder tomar nota de lo que visitaba, ¿no? Porque era Ujú. muy curiosa, ¿no? Pues estaría evidentemente muy interesada por lo que era la isla de Tenerife. Estamos hablando ahora mismo, pues concretamente de la isla de Tenerife, ¿no? Sí. El deseo que tenía de observar, de escribir todo lo que la rodeaba, bueno, y la primera población que tocó, lógicamente, fue Santa Cruz, ¿no? Y ella se quería adentrar lo que era la parte, digamos, del interior de la isla, ¿no? Sí. Y la primera población que visitó fue, curiosamente, en mitad de camino entre lo que es el Santa Cruz y el Valle de la Lotava, más o menos, pues era la Matanza de Centejo. Este pueblo, la Matanza de Centejo, donde ocurrió la gran batalla Victoria Guanche, que por cierto
celebraremos a final de este mes, ¿no? Como siempre, la historia guanche sobre los castellanos, pues le llamó mucho la atención, ¿no? Era un lugar donde ella narra que era conocida por la victoria guanche. El paisaje dice en su crónica que es uno de los mejores de Tenerife, ¿no? Y narra una serie de anécdotas que son curiosas porque lo he reseñado, como por ejemplo, al llegar al pueblo, ¿no? La dama más importante del pueblo, al conocer mi llegada, dijo, me visitó y me convidó a su casa. Esto es una de las consideraciones que tenían los isleños con la gente que llegaba de fuera. Sí. Y casi siempre era la persona más rica o más, digamos, más notable del pueblo o de lo que era el núcleo urbano, en este caso, de lo que es el interior de la isla, ¿no? Bueno, ella presumía, decía Murray, Elizabeth, que esta señora que lo acogió en su casa era la única sangre azul que había del pueblo, con esas palabras. Sí. Imagínate, ¿no? O sea que, y alrededor suyo, pues había cierta pobreza en la población, claro, había un grado de desarrollo que no era el más adecuado. Sí. Y narra algunas cosas, ¿no?, que me han llamado la atención en cuanto a la descripción que hace de este pueblo, de La Matanza. Y entonces una de las cosas que más le llamó la atención fue que en la misma casa, había una lápida sepulcral, imagínate. Una lápida sepulcral al lado de una escalera, y que la lápida temblaba a cada paso por su inseguridad. Esta es una de las cosas que narra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de que, bueno, ella no se ahorra en dar, evidentemente, encantar las excelencias del clima. Evidentemente, estaba encantada por la tranquilidad y el paisaje, la abundante vegetación y la belleza, sobre todo la visión del Teide, que se veía desde La Matanza, pero también hacía crítica de lo que veía, ¿no? Sí. Entonces, claro, había curiosamente anécdotas que me llamaron la atención, ¿no? Una de ellas fue esta, ¿no? Después, otra de las cosas que me llamó la atención del relato de Elizabeth Murray fue en la habitación de la señora, la cama estaba a tal altura, fíjate, esto es textual, que no puedo imaginar cómo podía meterse dentro a menos que hiciera una carrera y diera un salto desde la otra esquina de la habitación. O sea, las camas eran altas. Sí. Curioso. Después narra la... Tenían que albergar debajo la escupidera. Exactamente, tenía que haber espacio. La vacinilla. Y después, cuando nombra al hijo del matrimonio, o sea, el hijo de la señora, un chiquillo llamado Antonio, que era muy travieso. Sí. Que era el tirano del círculo doméstico, un mimoso, un mal educado, un travieso. Sí. Y tenía, bueno, se dice que se ponía entre las patas del camello, en aquel tiempo, cuando había que hacer la era del trigo, pues se usaba un camello, y curiosamente al camello le vendaban los ojos al dar vueltas, ¿no? Sí. Para la trilla. Sí, es curioso este detalle, ¿no? Sí. Bueno, también narra las travesuras, como por ejemplo morder la oreja del gato. Imagínate. O sea, una serie de anécdotas, de hechos que revelaban cómo era la sociedad canaria, en este caso tinerfeña, de esa zona rural y tan bella de Tenerife, ¿no? Que bueno, la Matanza. Sí, no, yo recuerdo cómo en algunos de sus escritos, tanto de ella como de otros viajeros, se hace hincapié en la situación de la mujer, de los niños, el trabajo infantil, se habla acerca de la falta de higiene, se hace falta de cómo la prepotencia de los religiosos, de la iglesia, que tiene un poder muy grande. Bueno, nosotros, incluso yo tuve ocasión de lógicamente, leerla en versión original, como trabajo propio en la facultad, y la verdad que bueno, que dice cosas, hace una descripción aquí de la parroquia del Apóstol Santiago, también muy interesante. Y bueno, pues bueno, sí, está bien porque es una referencia de alguien de fuera y que no está contaminada, en el sentido de que es lo que piensa, no tiene ningún problema de decirlo, ¿no? Ningún problema criticar lo que haya que criticar, lógicamente, y lo que había que ensalzar en cuanto a belleza,
ella se queda prendada por la belleza del paisaje, por la vegetación, por la visión del Teide que le encantó, etc. Había luces y sombras, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, esto, dime. No se conoce mucha gente, son que las diligencias en aquel tiempo, habían diligencias, o sea, coches de caballos, ¿no? Que llegaban de Santa Cruz, y las diligencias paraban para que los viajeros pudieran comer, pudieran almorzar, ¿no? Sí. Bien, pues en aquel tiempo, estamos hablando de 1850, la dueña de la posada de la Matanza de Centejo pasaba por ser la mejor cocinera de Tenerife. Sí. Imagínate. Y había que ver con qué prisa cada viajero va a tomar sitio en la mesa. O sea que el paseo al aire libre, pues habría el apetito de la gente, ¿no? Sí. Y la cocinera tenía una gran reputación. Por eso, era la única posada, el único sitio donde se podía comer. Pero bueno, que ahí todo el mundo iba y los extranjeros, los pocos extranjeros que visitaban la isla, sobre todo botánicos, ¿no? Botánicos, científicos, gente que se dedicaba a la observación de las plantas. Eso es uno de los puntos más importantes de todo. Sí, porque es que date cuenta de que durante una etapa de la historia, aquellos que después se hicieron grandes en Europa, desde el punto de vista de la astrofísica, desde el punto de vista de lo que es en sí la física, la biología, la botánica, pasaron todos por aquí. Todos. No hay que olvidar a Humboldt, por ejemplo. Sí, ¿no? Por ejemplo, y a Piazzi Smith, y a Leclerc, hay un montón de ellos, sí. Hombre, los franceses fueron un poquito más críticos con nosotros. Los franceses nos dieron caña, ¿eh? Sí. Éramos, no comíamos bien, que bueno. Pero bueno, para terminar este capítulo de esta viajera, ¿no? Venga, de adelante. Murray, era lo que en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, era la Matanza, el punto de conexión, el puente de conexión de los viajeros que venían de Santa Cruz, ¿no? Y se dirigían al Valle de la Lotava. Era el descanso. Parada y fonda. De un largo viaje. Parada y fonda. Parada y fonda, exactamente, como tú bien dices. Después hay otro viajero, en este caso es un alemán llamado Hermann Christ, ¿no? Sí. Que estuvo en Canarias, su libro se titula Un viaje a Canarias en primavera, y estuvo en 1884, ¿no? Este alemán, que era un científico, un botánico, muy interesado por las plantas, pues se fija también en ciertas costumbres y anécdotas que cuenta sobre su visita, en este caso, a toda Canarias, porque estuvo en todas las islas, ¿no? Y concretamente en la isla de Tenerife, que es la que nos interesa, pues dice que entre la gente noble, por ejemplo, no se celebra sin más un noviazgo y enseguida la boda, sino que hay que tener una libertad para realizarla, ¿no? En el balcón, la novia sentada y el novio, pues cantaba con una guitarra a la luz de la luna. Fíjate tú qué detalle más bonito. Qué bonito, ¿no? En aquel tiempo, en lo que eran las casas del pueblo, ¿no? Por la noche, este homenaje a la novia, ¿no? Por parte del novio, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que después se llamó las rondas. Todavía se siguen haciendo. Yo te digo a ti que no aquí tanto. Pero te digo que en la Cruzanta y en el Realejo, sobre todo en San Agustín, se sale por la noche a cantarle el Día del Carmen y también en la Cruzanta las Mercedes, ¿eh? Que es bonito, que sale la gente a cantar a las Mercedes y demás. Esto fue una costumbre que incluso en los años 60, 70 se hacía en el norte de Tenerife, yo fui testigo, ¿no? Sí. Pero ya no tanto, sobre todo por grupos mexicanos, ¿no te acuerdas? Las famosas rancheras, ¿no? Sí. Iban grupos mexicanos cuando un novio le quería rendir tributo a la novia, pues llevaba un grupo mexicano, eso sí me acuerdo. Después también narra y cuenta el poco interés que tenían los isleños, en este caso de Tenerife, con la situación que ocurría en España, ¿no? O sea, no comprendían el partidismo tan fluctuante en España. O sea, los acontecimientos políticos de la metrópoli no le interesaban. Dice que el Canario, el Tenerife, estaban al margen de todo eso. No intervienen en la alta política e incluso lo que ocurre en la metrópoli se expresa en un tono extrañamente rebajado, corto, seco y como temible. O sea, tenían una gran insensibilidad
ante los mares de la lejana Europa. Esto es Era lo más que inteligente que nosotros. exacto, exacto. Esto es lo que narra este viajero alemán, ¿no? Y bueno, dice, era una ventaja porque estaban aislados y sus rocas bañadas por el mar. Después narra lo que el campesino de Tenerife, también como de La Palma, conoce cada casa, cada planta de la isla por sus nombres, ¿no? O sea, los nombres tanto científicos como tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la chahorra, que le llaman la leucofae, la jara, el cistus vaginatus, el orobal, la zabaiba, el tagasaste, el tajinaste, el mocam, todo se lo conocían a la perfección. Por lo tanto, esto también es una de las características que aún hoy en día, afortunadamente, sigue existiendo entre los isleños, ¿no? Y que, bueno, dan una idea de lo que es el amor por las plantas, Sí, ¿no? sí, sí. Después hay una, porque ya claro, me he un poco centrado en lo que era la visita que hizo al norte de Tenerife, ¿no? Sí, Que es lo que más nos interesa. Y al narrar lo que había en el puerto de la Cruz, sí. dice, además de la fonda inglesa, que es muy recomendable, pero no puede albergar más de 20 huéspedes, había otra fonda española y más grande. También estaba en la villa del puerto de la Cruz la fonda del Suizo, llevada por un italiano, el señor Fumagallo. En Icó y a medio camino del barranco del Uri, cerca de San Juan de la Rambla, existían otros albergues sencillos y pequeños, Sí. donde uno podía contar porque eran como casas particulares. Era como hoy en día, las casas vacacionales, Sí. pero a niveles rurales. Pero mira, la información que Es estaba curioso. dando el alemán es como TripAdvisor igual, Sí, ¿eh? sí, sí, es curioso, es curioso. Dice que era todo preparado para que los jubilados podían encontrar para alojarse en el noroeste de Tenerife. Sí, Bueno, después habla de la vía de la Orotava. En esto se extiende bastante. mm, Describe que está a 5 kilómetros de distancia y a más de 400 metros de altitud. Describe las fachadas pintorescas y artísticas, la casa de los patricios o de la gente rica, de la gente de la burguesía, ¿no? Las puertas de entrada ricamente adornadas, y se queda prendado con el jardín botánico. Esto es importante. Los jardines de la Orotava, que en aquel tiempo estaban pues al mando, estaban dirigidos por Hermann Wilpret. El apellido Wilpret nos suena sí, porque y todavía está su tanto. descendiente, Sí, que era un alemán que estaba, digamos, dirigiendo o estaba al mando de este jardín, ¿no? Que lo cuidaba perfectamente, ¿no? Fue el marqués de Villanueva del Prado, fundó el jardín en 1796, final sí. del siglo XVIII. Pero bueno, le encantó el jardín, narra o lo dice que fue un exquisito ejemplo del cultivo arbórico subtropical, con 2 hectáreas de terreno. O sea que esto es también otro detalle a tener en cuenta, ¿no? Con respecto a lo que es Sí. lo que es la Orotava, ¿no? Ujú. Después concretamente sigue avanzando y llega en el barranco, dice, entre la villa y los realejos, vimos varias veces a varias familias trogloditas trabajando. ¿Por qué trogloditas? Porque estas familias vivían como en casas cuevas, ¿eh? Sí, de ahí viene Y la no parecían expresión. ni más pobres ni menos felices que las que viven en casas. O sea, estamos hablando de que había a finales del siglo XIX familias viviendo en cuevas habilitadas como casas, ¿no? Eh, vivían de la agricultura, cultivaban sus judías, calabazas, millo, tenían higuera, etcétera, ¿no? Dice, la felicidad que se contempla es digna de admirar, porque no tiene nada que ver con la Europa fría y distante. La madre jugaba alegremente con sus pequeños y era como un mundo distinto al que él estaba acostumbrado a ver en Europa, ¿no? En la lejana Europa. Y después, siempre hablando de los realejos, narra, no sé si todavía estará,
un molino de viento y el horno de cal del señor Kreitz, en el Realejo Bajo. Sí. En el Realejo Bajo. Todavía, no sé si todavía estará, ¿no? Y que suena hueco bajo el paso de los caballos. O sea, el molino de viento y el horno de cal de un señor llamado Kreitz. A mí me da que es suizo o alemán, Sí. seguramente. Con lo cual ya tenemos ahí una valiosa información de que ya en aquel tiempo el norte de Tenerife era muy admirado por los viajeros, Sí. por los viajeros extranjeros, ¿no? En Bueno, este caso, pues, la cal jugó un papel muy importante y sobre todo la relación de Fuerteventura con el norte de Tenerife, con la cal, ¿eh? Es un tema muy interesante también de que se ha estudiado mucho también, ¿no? Con la Isla Baja, con la zona de los Silos y también aquí con el Valle de la Rotava, ¿eh? Es un tema muy interesante, sí. Después, habla también de que el alcalde del puerto se le ocurrió pedir al cónsul las llaves del cementerio, alegando que el terreno pertenecía al municipio y solo había sido prestado por un tiempo indeterminado para enterrar a los protestantes. Acuérdate de que este asunto de los protestantes era un problema para la Iglesia Católica en aquel tiempo, porque tú recordarás que el cementerio del norte de Tenerife, concretamente, bueno, hay uno en San Juan de la Rambla que yo lo he visto, que llaman la Cherche. La Chercha también en el puerto de la Cruz. Es una palabra inglesa que viene de church, que es iglesia. Sí, es church. Era un lugar donde estaba, exactamente, que estaba apartado del resto de las tumbas. Bueno, eso era aquí, pero la palabra en sí. A los protestantes. Sí, permíteme solamente, eso era aquí y de hecho chercha o cherche era algo sucio, algo malo, porque obviamente hacía referencia a una cuestión que era no cristiana, era cristiana pero no católica. Pero que la palabra viene de church, que es iglesia, y yard es la yarda, porque antes se ubicaban los cementerios alrededor de las iglesias. De ahí viene la expresión inglesa, ¿no? Que también es cementerio. Es otra forma de decir un cementerio, aunque más digamos que más antiguo, ¿no? Que el actual, ¿no? Que es graveyard o cemetery también que se dice, ¿no? Pero ese es curioso. Mi tatarabuela, Candice Bishop, está enterrada en la Chercha del Puerto de la Cruz. Después habla de los realejos como narra lo de siempre. La información histórica que le daban los habitantes del municipio, Realejo Bajo, el Realejo Alto, que están, digamos, conectados con la historia, con la conquista, ¿no? Sí. Y después habla de que la carretera tenía muchos puentes que cruzan varios barrancos. Y después, con hermosas curvas al borde de los acantilados. Estaba hablando de lo que es en la parte occidental del Valle de la Rotava, ¿no? Muy bien. Llegando ya al barranco de Ruiz, que ya es la confluencia con la frontera con San Juan de la Rambla. Efectivamente. Y ahí compartimos ese barranco, sitio de interés científico ahora. Dos testimonios bastante interesantes. Bueno, muy interesante, no hay duda. De viajeros. Sí. Una inglesa y el otro alemán. Sí. Que estaban enamoradísimos de la isla. Sí. Incluso cuando embarcó este hombre, hay un detalle importante que lo pone en el libro, o sea, lo narra, que al embarcar, porque él hizo un viaje desde Marsella, o sea, hizo un viaje hasta Marsella, en Francia. En Marsella cogió un vapor, pasó por la parte española y llegó a Canarias, a Lanzarote, porque estuvo por todas las islas, al cabo de 17 días de navegación, imagínate. Y que al volver otra vez, ¿no? Pues dice que le dio como morriña, le dio como un poco de desconsuelo de dejar la isla, ¿no? Agua, ¿no? De que dice, coño, qué pena que dejo este paraíso. Sí. Lo dice en el libro, ¿no? Sí, ¿no? Y si ahora me tengo que ir otra vez a tierra firme, hay que decir, a lo que era el continente, Europa, ¿no? Bueno, algunos se quedaron, Sabine Bercelot, por ejemplo, se quedó, que está enterrado aquí en Tenerife. Sí, bueno, ahí tenés ejemplo del cónsul francés, Sabine Bercelot, que era un enamorado de Canarias. Sí, en este hizo caso un trabajo muy interesante también, sí. Que él fue el que hizo el trabajo que yo te dije, que sería bueno que lo echaras una ojeada con respecto a la relación que, según él, podía tener el euskera con el guanche. La verdad es que es un tema que hay que verlo, hay que ver las razones que él dice. No sé si has tenido ocasión de leerlo, pero está muy interesante también. También Betancourt Afonso habla de eso. Sí. Lo
pero bueno, hay pocas conexiones con el. Sí. Pueden ser algunas coincidencias, pero muy remotas, ¿no? Sí, Porque cierto. Pero bueno, le remito a la gente para que si quiere tener un punto de vista o sí. una opinión que lo lea, ¿eh? Sabine Bercelot y Ya demás. digo, Bueno, y recordamos también, aparte de Berthelot, a Humboldt, sí, el von barón de Humboldt, Humboldt, sí. que se arrodilló ante el Valle de la Orotava, y que hoy en la carretera que va Bien. desde Santa Úrsula a la Bueno, Orotava, esa carretera que es el Mirador, está, vamos, pues totalmente abandonada, y que nosotros, hacemos un llamado desde aquí para que sí, se vaya desarrollando ese sitio tan bonito, ¿no? sí, Y que pues. pueda traer el turismo, ¿no? Claro El que sí, turismo pues rural. nosotros hacemos hincapié de todo ello, se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar Vale. pasar la ocasión para recordar que esos trabajos han sido traducidos por un hombre que ha sido reconocido, su labor, igual que tú, con respecto igual que a ti, tu persona y demás, que es el amigo Delgado, ¿no? De la Vía de la Orotava. Sí, Delgado, sí. José Luis creo Gran que es el traductor, nombre, si no señor. me equivoco, Sí. y que él fue el que... Del francés y del inglés. y del Sí, inglés señor. y el alemán, creo también, si no me equivoco. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, pero ha sido muy interesante y desde aquí invitamos, ¿verdad?, a la gente que busque la data bibliográfica, que busque a esos libros que están todavía, los pueden conseguir en el Centro de la Cultura Popular Canaria. Son libros muy de bolsillo, no cuestan muy caros y les da una visión de Canarias tremenda, ¿eh? Y que narran situaciones de siglos pasados que no conoce mucha gente, ¿no? Que era la Canaria del siglo XVII, el siglo XVIII. Efectivamente. Que es muy interesante. Bueno, muy bien, pues Pablo, un placer como siempre. Tanmir, muchas gracias. Airtil Lili. Hasta luego. Hula.